bienvenidos a este espacio de arte que se llama El Palmar. Mi nombre es Miguel Ángel Cordera y soy el director de este espacio que lleva desde 1998. Ahorita Ángel, que es el programa educativo, el doctor Heriberto Peña, que es un gran amigo y experto neuropsiquiatra. Nos está acompañando hoy varias personas importantes de familia, colaboradores, representantes de fundaciones de salud mental, y a partir de este proceso de trabajo como artista hay cosas que son importantes. Ahorita Ángel nos va a leer un poquito la semblanza de cada uno de nosotros y vamos a tener una charla para cerrar la exposición que se llama Manía. Es una exposición del 2001 que se encuentra en Edison 137, Colonia San Rafael, en un proyecto que se llama El Palmar. Es un proyecto comunitario entre artistas, y los dejo con Ángel para que lea un poquito la descripción de quiénes somos y qué hacemos aquí. Bienvenidos todos. Gracias. Muchas gracias por estar aquí hoy. Les voy a leer una corta semblanza sobre nuestra mesa de conversatorio. Tenemos aquí a Heriberto Peña de León, que es médico cirujano especializado en psiquiatría por la Universidad de La Salle, con su especialidad en neuropsiquiatría por la UNAM, fundador y director de investigación del Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional INCIDE, director del Centro de Investigaciones del Sistema Nervioso CISNE, así como autor de artículos de investigación y libros nacionales e internacionales. También tenemos a Miguel Ángel Cordera, que es artista visual con estudios en la Universidad Iberoamericana, la Escuela Nacional de Artes Plásticas y residencias en Rhode Island, School of Design. Lleva una trayectoria de más de 30 años haciendo proyectos en distintos países como Francia, Alemania, España, Estados Unidos, Portugal, Canadá, Egipto, entre otros. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Y te preparé unas preguntas como para ir como sacando la plática, aunque esto tiene más un tono informal. Y bueno, la primera pregunta va a ser para ti, Heriberto, y sería, la exposición lleva el título de Manía porque Miguel Ángel Cordera realizó esta serie de pinturas como reflexión posterior a un episodio de manía dentro del trastorno bipolar. ¿Podrías explicar en qué consiste la manía? Sí, es bien importante que aprovechemos también el espacio un poco para hablar del estigma. De repente usamos con mucha facilidad la palabra bipolar para cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa cambiante es bipolar. Entonces, si hoy amaneció con sol y al ratito llueve, el clima es bipolar, ¿no? Y entonces es importante decir que estamos hablando de una enfermedad de un órgano que es el cerebro, y esa enfermedad se caracteriza por periodos prolongados en los que tienes lo muy característico de algo que ya se conocía, que es la depresión, y algo que es diferente, que son los episodios de manía. Todo la moneda contraria, con gran euforia, con hiperactividad psicomotriz, y donde el cerebro se inunda de excesos de placeres, pero ese exceso puede, en un límite muy severo, despegarse de la realidad. Es tan intenso que puede hacer que estos núcleos, que son los que me dicen que estoy aquí, cómo me siento, en qué situación estoy, cómo conozco a los demás, esos se pierden y se borran esas fronteras. Esos episodios de manía son largos, son grandes, si no hace uno nada, duran más de 6 meses, por ahí, si solito dejara yo que esto evolucione, que ahora ya no pasa así. Pero, como decíamos, esa euforia y esa hiperactividad psicomotriz también permite que la velocidad de los pensamientos y la parte creativa se pueda potenciar, que por ahí creo que viene un poco el elemento en el cual se da el trabajo de Miguel Ángel, pensando pues en un episodio de manía, como lo
lo que ya tienes se puede ver, imagínense, es como si quitáramos unas cadenas que nos da la conciencia y que nos da la sociedad, pues ahí no te importa, porque estás fuera de la realidad, puedes explotar y liberar muchas cosas y sobre todo muchas emociones que se pueden ver reflejadas en obras de arte. Muchas gracias. Bueno, ahora la siguiente pregunta va a ser así para ambos y es, ¿cuáles creen que sean las implicaciones de registrar la manía a través de la pintura? No me pasas la bolita. Pues mire, es importante decir que cuando estás en hipomanía, que es un estado bajo de la manía, sigue siendo cognitivo y normalmente las características de un estado maníaco son de repente falta de sueño, te empiezas a relacionar con gente que normalmente pues tiene problemas de adicciones o te vas mucho de fiesta. Hay una situación que se llama comórbido, que de hecho tuvimos una charla hace como un mes con personas con problemas de adicciones, artistas, que no voy a decir nombres, pero bueno, que han donado piezas para este proyecto. Pero el problema es que, bueno, yo también pues soy una persona que a lo largo de mi vida he puesto música en fiestas, me encanta como la música electrónica y todo esto. Y cuando estás justo abajo de la manía, todavía sigues pintando. O sea, puedes hacer algo de obra plástica, pero ya realmente cuando estás en un estado maníaco es muy difícil que produzcas algo. Tienes muchas ideas, pero lo más común es que no concretes nada. Entonces, la pintura necesita tiempo. Entonces, yo creo que cuando estás en manía es más fácil que hagas cosas de fotografía o de video, pero no te vas a poner a tomar un pincel y sentarte a pintar un cuadro. Entonces, por eso la importancia de esta exposición, porque esta exposición fue una reflexión, probablemente en una etapa depresiva, pero definitivamente no sucede durante el estado de manía. Sucede a partir de la reflexión del estado maníaco. Entonces, esta exposición es muy especial porque nos prestaron algunas piezas coleccionistas que se están exhibiendo en esta casa desde hace ya un par de meses y ha tenido una circulación importante, inclusive de directores de museos y yo creo que algo que es importante es que se tiene que diferenciar el arte, o sea, el artista del trastorno que tenemos como pacientes, ¿no? Va de la mano, pero al final mi formación es académica y es de artista y aparte tengo esa condición de salud mental. Sí, y creo que aquí podemos congeniar bien un punto que yo tocaba y que tú estás dejando en claro. No es que esto sea producto de una patología del cerebro, no. Hay personalidades artísticas que tienen una capacidad diferente a otros seres humanos, todos somos distintos, hay quien es muy bueno para los números, habrá gente que es bueno para ser doctor, pues, pero sobre esa base la patología puede hacer una diferencia. Entonces, también en un tema de estigma, de repente decir, bueno, pues todos los artistas están mal de la cabeza y tienen enfermedades mentales y todos los que producen arte están mal. No, eso es cooperar también el estigma, porque de repente se puede romantizar. Están los casos más llevados, ¿no? Van Gogh, Edvard Munch, que las obras son tan claras cuando están maníacos, cuando están hipomaníacos y cuando están deprimidos, incluso como el campo de trigo de Van Gogh es súper interesante, porque hiperbrillante, amarillo, normalito, con un tono realista y luego azul triste blue, que eso es como muy característico. Pero esta parte de decir, entonces, pues nada más produce alguien cuando está desequilibrado, pues es absolutamente erróneo y equivocado. Y lo marcaba muy bien Miguel Ángel. Hablar de esta exposición
habla de un periodo de tu vida donde probablemente de la manía, cuando ya ibas diferente en hipomanía o en depresión, es cuando puedes aprovechar algunas de las ideas que te surgieron en el momento de manía, que como bien decía Miguel Ángel, estando así no puedes focalizar y no puedes ser productivo. El arte también es un trabajo de disciplina, entonces no lo puedes hacer cuando estás fuera de la realidad en una forma organizada y en una forma que pueda ser correspondida con los demás. Sí, dejar claro pues que no solo las personas lo hacen así, y que hay un estudio bien interesante que a lo mejor vale la pena que lo platiquemos. Hay una psiquiatra que es portadora de trastorno bipolar, ella se llama Kay Redfield Jameson, y ella escribió un libro que se llama Marcados por Fuego. Y en este libro, que era su tesis de psiquiatra, ella habla de todos los escritores y los poetas británicos del siglo XVIII y XIX y cómo era su producción de acuerdo a sus estados emocionales. Y ya de ahí hizo secuelas acerca de otros artistas. Ella se enfoca más en escritores y se enfoca más en músicos. Pero también nos pasa en cosas ya más pop y más actuales, ¿no? Pues están los casos de artistas en otros campos, en la música, Amy Winehouse, Kurt Cobain, Kanye West, que claramente uno puede diferenciar los momentos en los que están increíblemente productivos, en los que están tristes y se desaparecen, y en los que están fuera de la realidad y toman decisiones y sacan los cuchillos y toman decisiones que no son las más afortunadas, y que no por eso no se valida su capacidad artística. Son personas con ese potencial increíblemente valioso, pero que la patología, y hay que meter un poco mi cuchara, que también es otra parte del estigma, porque cuando me ha tocado tener la fortuna de trabajar como médico con pacientes que son artistas y que tienen depresión o trastorno bipolar, uno de sus miedos es: oye doctor, pero si me das tratamiento voy a dejar de ser productivo, entonces no seas gandalla, por favor, déjame tantito malito, ¿no? No, bueno, a mí me tocó conocer a Kay Redfield porque dimos una plática juntos en San Diego, en la primera feria de arte que se hacía en San Diego, y me invitaron a exponer en la feria de arte. Entonces, Kay Redfield me pareció una persona muy interesante. Ella conoce a fondo toda la parte de este libro que se llama Touched with Fire, Tocados por Fuego, es muy bueno. Y ella tiene una autobiografía que se llama An Unquiet Mind, y habla de su formación como psiquiatra teniendo trastorno bipolar. Entonces también ella parte de los dos lugares, un poquito como nos ha sucedido a nosotros, que dices, bueno, pues si soy artista y aparte tengo un diagnóstico de trastorno bipolar desde 1996. Pero Kay Redfield en específico sí se concentra en estos artistas, y hablamos de poetas como Emily Dickinson o como Lord Byron, inclusive Hemingway, y yo creo que mucho de las cosas que hablábamos sobre la comorbilidad de tener un problema de adicciones o un problema de alcohol es muy común en la gente que tiene esta situación de vida. Y yo creo que en mi caso personal, más allá de saber de técnicas y de procesos y demás, yo creo que los peores momentos que pasé es cuando estaba solo, y yo creo que eso hacía que cuando no estaba en una relación de pareja, porque es genético, o sea, yo creo que es importante decir, bueno, esto se cumple, a veces se cumple, a veces no, pero es genético. Entonces, cuando estás solo y pasando por un momento de crisis, como sucedió hace 3 años cuando fue la pandemia, realmente el descuido que tienes de alimentación, ya sea por enfermedad, en mi caso personal, pues me dio COVID y depresión al mismo tiempo, y resultó en un caos porque tuve un accidente y se complicó todo, pero de no ser por mi familia, me empezó a ayudar, pues no lo hubiéramos librado.
Y yo creo que sí, mucho tiene que ver el seguir vivo y después de una pandemia como la que estamos viviendo, el caos que tenemos en este momento a nivel mundial, la única forma de que podemos hacer una conciencia es haciendo lo que estamos haciendo ahorita. O sea, informando, grabando, compartiendo experiencias. Y hay gente que seguramente aquí, habrá gente que tiene recursos, habrá gente que no tiene recursos, habrá gente con preparación, habrá gente más sencilla, pero si no nos concentramos en aportar algo de regreso a la sociedad, difícilmente vamos a llegar a otro lugar más complejo. Y entonces, digamos, esta exposición, por ejemplo, técnicamente es muy compleja porque tiene cera, tiene encausto, tiene pigmentos, tiene acrílico, está sobre macosel, la mayoría de las piezas son sobre madera aglomerada, son retratos, muchos son retratos míos. Hice un proyecto que se llama Yo Dividido y esto es un poquito posterior a ese proyecto, y realmente pues sí me llevó a hacer una pieza como la que está al fondo. Me llevó yo creo que más de 4 meses y tiene una cosa muy especial porque esa pieza se incendió, entonces la tuve que volver a pintar encima y es una técnica rarísima que se está deshaciendo. Son piezas muy complejas que difícilmente las veo y no recordar como esas etapas históricas dentro del proceso. Para mí es muy importante que los títulos también, hay una que se llama El advenimiento de un nuevo Mesías, esa que está en medio de allá. Entonces, también los delirios mesiánicos y todo eso son muy comunes en el caso de los bipolares, y cada título, o sea, me recuerda a una etapa de mi proceso de vida, ¿no? Porque hay unas que están hechas en Nueva York, o reflexiones de cuando estaba en Nueva York en la primera crisis en el 96, estas que son como hasta de miedo, ¿no? Ahorita que estamos en Halloween. Pero sí, o sea, que una mano peluda que se te acerca y cosas así. Pues o sea, al final son reflexiones que sí, hay veces que, o sea, eso también te puede dar miedo. O sea, el perder la mente, dicen que uno de los miedos más fuertes que puede tener el ser humano es o perder la sombra, o no verse en el espejo, o volverse loco, o sea, tener una patología mental. Entonces, lo complejo que es el representar eso en la pintura y en la historia de la pintura, como hablas de Van Gogh o de Munch o de cualquiera de esos, es increíble. Sí, y me dejaste el balón botando bien bonito en la parte del tratamiento y retomando la última parte que yo decía, donde no es malo para un artista producir en equilibrio, y el tratamiento ojalá fuera tan sencillo como una pastilla, pues la vida sería como muy bonita, pero el foco, también rompiendo un poquito barreras, el foco de esta patología está en el cerebro, y entonces el tratamiento comienza, lo dejaste ahí, pero hay que formalizarlo, comiendo bien, durmiendo bien, cuidando mi cuerpo, que eso cuida mi cerebro y eso hace que pueda yo estar bien, además de las comorbilidades que decías. No es que porque tengo trastorno bipolar entonces se me va a dar más el alcohol y se me van a dar unas otras drogas. Es una forma de buscar el equilibrio donde sustancias que tienen efecto en mi cerebro me pueden bajar de estar muy acelerado o me pueden elevar cuando estoy muy deprimido, y que entonces por eso tienen esa facilidad. Pero en lo que me había quedado de bueno, no me van a quitar el alma creativa, pues no. De hecho, pues, puedo pintar un delirio mesiánico de forma efectiva y productiva cuando ya estoy en equilibrio. Seguramente en el episodio maníaco donde generaste la idea del delirio mesiánico no podías plasmar las cosas de forma adecuada, ¿no? No, y es como, muchas veces digo, y les platico un poquito qué pasó en el 96. Estaba viviendo en Londres y estaba trabajando, bueno, tenía muchos amigos que eran DJs y en la vida de fiesta.
y en lugar de regresar a la Ciudad de México, me fui a Nueva York a visitar a otros amigos y fue muy complejo porque mi familia ya no podía depositar, mis tarjetas de ella estaban tronadas. Entonces mi papá tuvo que irme a recoger, mi papá también, bueno, tuvo sus episodios y él sabía que yo no estaba bien y mi mamá también, pues obviamente notaba que yo tenía una conducta poco común. Siempre he sido muy sociable y me puse a trabajar con chicos y demás. Pero era poco común que en ese momento dijera que el mundo se iba a acabar. También traía como todo este tema que igual a veces te adelantas, a veces te atrasas, pero decías, primero soy el Mesías y aparte se va a acabar el mundo. Entonces sacaba la Biblia y me ponía a leer el Apocalipsis en las calles y la gente se decía, bueno, pues este cuate sí, ya lo perdimos. Pero muy complicado porque cuando me fueron a recoger me regresaron a México y mis primos también tenían un restaurante y demás y yo llegaba al restaurante y trataba de convencer a la gente que el mundo se acababa y decía que las profecías mayas y que si todo, o sea, me empecé a meter y aparte leía un montón, me compraba libros sobre las profecías de Nostradamus y sobre, pues como que es muy común que la gente que le gusta, o sea, están en un estado psicótico y aparte hacer una reflexión sobre esos estados de conciencia, estados alterados de conciencia, pues la gente realmente te dejaba de hablar o le hablaban a mi mamá y le decían, oye, vimos a Miguel en el restaurante de su primo y pues hagan algo porque todo el mundo está saliendo corriendo y la gente se aleja. Y eso del estigma que señalaba Heriberto es muy importante porque desgraciadamente mucha de la gente que ha pasado o sea, que hemos pasado por situaciones así, la gente nos ve como, o sea, te ve como artista y como un artista exitoso, pero al mismo tiempo te dicen, oye, ¿qué tan buen ejemplo eres como para las siguientes generaciones? No nos encanta la idea de que los niños estén como que, o sea, como que hay de todo, ¿no? Pero no todo el mundo te acepta y es complicado porque pierdes muchas amistades. Y en ese momento las relaciones se rompen y eso es lo que decía de con quién te llevas o quién realmente acaba siendo un amigo tuyo con el que realmente puedes confiar. Y con que tengas a uno o dos personas, muchas veces cuando estás deprimido no quieres ni siquiera ver a nadie. Y hasta que la gente no realmente dice, oye, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Sabes? O sea, y tú aceptas esa ayuda, porque una cosa es pedir, saber pedir cuando lo necesitas, pero cuando estás en crisis, ni siquiera puedes pedir la ayuda en su momento hasta que tu familia, desgraciadamente, cuando tienes familia, porque es que no tienes nadie que te apoye, es la familia que toma la responsabilidad. Y ahí pues, el agradecimiento va pues, hacia la familia inmediata, ¿no? Porque yo creo que en la pandemia mucha gente no sabía ni cómo actuar y ahorita con lo que estamos viviendo con las crisis y las guerras y todo eso, la ansiedad y la depresión van al día, ¿no? Y no sé, todo lo que está pasando actualmente con Acapulco y Europa y todo eso, México dice, no, es que la Ciudad de México es el mejor lugar para vivir y está increíble. Cantidad de extranjeros, vienen rusos, vienen ucranianos, vienen alemanes, franceses, todo eso que tiene una educación que eso de alguna forma nos está ayudando. Pero sí, el tema de salud mental en Europa, por ejemplo, en el Thyssen-Bornemisza hicieron una exposición de arte y psiquiatría. Y ahorita me estabas comentando que en Holanda también están haciendo cosas en Europa y todo eso, pero ¿qué pasa en México? Que nosotros, este proyecto en específico, que tiene más de 20 años, pues en realidad nunca se había exhibido y lleva 2 meses y ha venido muchísima gente a las otras pláticas. Pero al final dices, bueno, esto debería estar más bien en un museo y a mí me contactó Pfizer en algún momento para hacer un proyecto en el Museo Tecnológico. Y eso fue gracias al vínculo que tenía en ese momento con mi doctor, que realmente hicimos equipo.
y yo creo que eso es importantísimo, tener la confianza. Y una cosa es el médico que te trata y otra cosa es con quién haces alianzas. Porque sí es muy importante esas alianzas porque son las que te van a dar algo más adelante. Y en este caso, por ejemplo, pues el doctor me buscó desde el año pasado para hacer un proyecto y yo también, cuando estuve en crisis hace 3 años, mi mamá insistía mucho en que yo hablara con él. Entonces fue una conferencia, una coincidencia muy afortunada que los dos estábamos en un mismo canal y no hay mucha gente que lo acepte públicamente. Creo que es más común cada vez, pero pues nosotros hemos pecado piedra desde hace 25 años. Entonces ya si se pone en moda el tema de salud mental por una necesidad obvia de todo el mundo, pues nosotros les llevamos una cierta ventaja, pero pues también tenemos que tener mucho cuidado de no caer en la crisis. Es buen momento del mundo, porque no es que ahora sea una cosa novedosa. Siempre ha habido la patología mental y esa ha sido prevalente. 1 de cada 5 personas tiene una patología mental y pues, es como tener diabetes o como tener hipertensión. Pero posterior a la pandemia, si había 14% de ansiedad, ahora había 50%. Si había depresión, en 10%, ahora había 25%. Si las adicciones pasaban en un 9 o 10% de la población, en algún momento de la pandemia el 70% de las personas tuvieron un tema con consumo de sustancias. Post pandemia, pues ahora hay una apertura y como facilitación a hablar del tema de salud mental. Y me parece un momento importante en el que lo podemos hacer muy académico y muy pesado y entonces hacer un video en YouTube y hacerlo lejano a la gente, lo podemos banalizar y hacer un video tonto en TikTok, o podemos hacer esfuerzos dirigidos a través de mecanismos como el que estamos haciendo con Miguel Ángel, donde si se acerca el arte al corazón de las personas y de eso puedo llenarme de información valiosa para canalizar eso que de forma aperceptiva aprendí en la pandemia. Ya no hay nadie que no haya tenido cerca a alguien que tenga una patología de salud mental. Pues entonces estamos dirigiendo correctamente los esfuerzos a través de situaciones que conectan con las personas, que puede atraer conocimiento de calidad para crecimiento y que ayuda a la difusión de todos estos temas tan importantes. Por eso, esfuerzos como el de Miguel Ángel, bien canalizados, aprovechados y en un momento del mundo como el que estamos ahorita, son muy importantes. No, y Cisne en su momento también tiene ese perfil. O sea, yo creo que lo que han hecho ustedes con su trabajo de investigación, que es muy profundo, es una cosa que te ha llevado para la vida. O sea, porque no... es una cosa como hasta cierto punto desinteresada, el decir, bueno, vamos a poner sobre la mesa la salud mental, estando o no estando de moda, siendo usuarios o no siendo usuarios, y los que estamos aquí en realidad somos parte, ya sea como usuarios o como fundación, Voz por Salud Mental, o como un experto en neuropsiquiatra, o personas que son artistas. O sea, en este caso hay otra amiga que está por aquí, que es artista, y Gerardo Contreras o Ángel, que nos ayudan y son parte del equipo, pero lo que es increíble es que nos estamos dando el tiempo. Y yo creo que, o sea, de verdad les agradezco. Yo sé que es difícil traer un público en un fin de semana, pero llegar una vez que llegas aquí y ves esto, te vas a acordar, o sea, estoy seguro que te vas a acordar toda tu vida. Y eso va a ser como una gotita de agua que se va a expandir. Y si de repente llega mi prima o llega no sé qué y hablan, es que fuimos a hablar sobre este tema y todo eso, es una cosa que se va a ir expandiendo. Y esto, o sea, por eso se está grabando, porque la gente que no puede estar aquí, que es mucha por otros compromisos, puede verlo más adelante en un camino
y eso se hacen los vínculos tanto con Cisne como con nosotros. Entonces, si esa repercusión crece y de repente tienes 300, 400, 500 personas que lo ven en los siguientes 6 meses, inclusive la plática con Kay Redfield está grabada en YouTube. Entonces, pueden accesar a esa conferencia de San Diego si googlean Miguel Ángel Cordera y aparece en YouTube una plática sobre ese tema hace mucho tiempo. Entonces, digo, ¿qué es? Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Al final del programa podemos hacer comentarios sobre Sí, claro, a ver. Bueno, justo ya empezaron a hablar como intuitivamente de mis siguientes 2 preguntas. Quizás solamente justo tenía una pregunta que hablaba sobre el estigma y quizás solamente especificar qué estrategias podrían ser posibles para intentar erradicar el estigma. El estigma no lo vamos a lograr nunca. Ojalá si así nos pasara y fuera como hongos en los pies, te pones una pomada y se te quitan, pero no se quita de esa manera el estigma, ojalá fuera así, ¿verdad? Pero no, es un trabajo y es picar piedra. Y entonces, por ahí lo estaba mencionando ahorita, Miguel Ángel. Es viralizar este tipo de esfuerzos. Estamos en un momento de la humanidad en la que haces algo y se puede enterar en muchos lugares. Les platico, y pues digo, es un tema público, pero en trastorno bipolar hay un estandopero, Ricardo Farri, que él solito hizo famoso su episodio de manía. No sé si tú lo viste por ahí en redes. No, nadie lo gratificó, él solito se encargó de hacerlo en medio de una boda. Pues hizo y deshizo y destrozó a muchos amigos queridos de él, porque estaba en un episodio de manía. Después destrozó un par de psiquiatras en una clínica psiquiátrica porque estaba tan acelerado y tan mal que no aceptaba el tratamiento. Pero ahora Ricardo terminó el episodio de manía, hace un video hace un par de semanas, 3, 4 semanas, pidiéndole perdón a sus amigos. Tiene más de 1 millón de seguidores en redes sociales, Ricardo, y hace un esfuerzo y lo explica y lo humaniza. Y perdón, estaba yo en un episodio de manía, estaba fuera de la realidad, lastimé a muchas personas y quiero concientizarlo y quiero salir adelante. Entonces, ese es un ejemplo de lo que podemos hacer ahora contra el estigma. Alguien que se responsabilizó. No es fácil pararse aquí enfrente y decir, oigan, pues tengo trastorno bipolar y pinto bien bonito, pero híjole, no van a pensar que pinto bonito más porque tengo una cosa en la cabeza, ¿no? O soy un gran estandopero y soy muy chistoso. Pero pues es que Robin Williams sí, también tenía trastorno bipolar. Por eso eres bueno. No, tú no trabajas nada. Lo que pasa es que cuando andas chiflado, eres muy chistoso, ¿no? Bueno, Ari Telch tiene eso y hizo una obra de teatro que se llama Demente. Y justamente él decía, bueno, pues toda mi familia, tenemos este tema y hay muchísimos actores y escritores y todo eso de lo que hablamos. Y es, al final, la historia del arte y de las artes escénicas también. Hay un colaborador que tenemos que se llama Alan, que no puede estar presente hoy, pero también pues, hace teatro y las actrices, los actores, es muy común que tengan cierta sensibilidad hacia estos temas. Y Ari Telch pues, es amigo y pues, en general todo el mundo lo hace. Cuando lo haces público, de alguna forma hay 2 opciones: o te liberas y la gente te da un lugar de respeto, o habrá gente que se aleje. Habrá mucha gente que dice, no, pues no me late mucho. A mí me ha tocado hacer cosas con ferias de arte de escuelas, como que todo eso, y de repente mis amigos, cuando me ven en otro contexto que no es el del arte, no siempre esas personas te apoyan. Desgraciadamente muchas de las personas con las que estudié
pues son mis amigos durante varios años, y yo, al no estar casado, no tener familia, pues eso también, aparte de las relaciones, que no es cosa ninguna fácil. Pero bueno, al no tener una relación desde hace algunos meses o años inclusive, y decir, bueno, me voy a responsabilizar de mi enfermedad, tomando los medicamentos, yendo a terapia, o sea, todas esas cosas que tienes que hacer, y tener un monitoreo constante hasta de tus vecinos. Inclusive, o sea, mi psiquiatra me ha dicho, bueno, pues, a ver, ¿por qué no invitas a la consulta a tus amigos, ¿no? O sea, la gente con la que estás más cerca y que están ahí. A ver, pues mi vecina del piso 2 de mi departamento pues trabaja en una fundación, entonces, a ver, ¿por qué no invitas pues, a tu vecino, a tu hermana, a tu cuñado? Invítalos a la consulta, y ellos, que son los que te están monitoreando, que si les hablas una vez o si les hablas 10 veces, pues van a saber si estás pasando por una etapa compleja. Pero sí, o sea, el tener primero el cuidado propio, ¿no? Tanto de higiene como de relaciones, y yo creo que hay que enfatizar no solo las relaciones de pareja, sino también las relaciones personales. ¿Quiénes son tus amigos? O sea, ¿con quién te llevas? Y esta exposición ya lleva casi 2 meses, y ha venido muchísima gente a verla. Entonces, pero a ver, ¿quiénes te van a dar esta credibilidad más allá del artista, sino como persona, la importancia de cómo establecer una relación sana a nivel amistad y a nivel de pareja? Pero, ¿sabes? A mí me gustaría pegar un brinquito más allá del estigma, porque ahora que se habla mucho de salud mental, enfrentamos la otra cara del estigma, que es la banalización de la salud mental. Cifras de la Asociación de Internet de México: salud mental es el tercer tema que la gente más busca. El primero es cómo dejo de estar gordo, el segundo es cómo duermo mejor, y el tercero es cómo me siento mejor, cómo tengo salud mental. Y cifras de YouTube: los principales influencers en salud mental son personas que no tienen una preparación académica y que terminan por banalizar. Entonces, Miguel Ángel, si estás triste, abraza a un árbol. Y entonces esa es la solución para que se te quite la tristeza, y eso tiene 1,5 millones de reproducciones. O pues, si estás muy acelerado, medita. Y con eso, hombre, sirve la meditación, es maravillosa, pero no con eso se te va a quitar un ataque de pánico. No. Entonces, bueno, si aprendes a respirar igual. O sea, porque yo sí soy mucho del tema de wellness y no sé qué. Y funciona. Y las clases de yoga. Claro, pues es parte de darte una calidad de vida. Pero fíjate, ahora en noviembre YouTube va a hacer el lanzamiento de un subapartado que se llama YouTube Health, para que no nada más salud mental, sino otras áreas. Eres diabético, no, bueno, pues es que tómate un jugo verde en la mañana y deja las medicinas, 2 millones de vistas, ¿no? Entonces va a ser el esfuerzo de clasificar y de posicionar en las búsquedas más arriba a personas calificadas, asumiendo una responsabilidad ya YouTube como un mecanismo para ahora dejar de banalizar el estigma en enfermedades de salud y en salud mental, y van a ver un poco este tipo de esfuerzos. Entonces me gustaría incluso sembrar este temita donde, bueno, pues el estigma, sí, sigamos diciendo que yo tengo una enfermedad, y hacer un video de decirlo. Ahora la otra parte, de decir, bueno, vamos a hacerlo equilibrado y vamos a hacerlo bien. Sí, yo creo que son esfuerzos que, o sea, desde luego, no sé, puedes ir al Encuentro Nacional de Yoga y puedes ir a hacer ejercicio, que por ejemplo caminar, a mí caminar, o sea, me encanta, trato de caminar 1 o 2 horas diarias, ir a la naturaleza, o sea, como que esas cosas sí. Hay que abrazar árboles. Hay que abrazar árboles. Y si tienes un koala, también puedes abrazar. Pero bueno, o sea, yo creo que sí, para mí, como que el meollo del asunto está en, uno,
para tener salud mental tienes que tener salud física. Si no tienes salud física y no te alimentas bien y no tienes un buen sueño, difícilmente, o sea, si estás cuidándote relativamente en una medida constante y tienes una buena dieta, probablemente la vayas a lograr, pero no siempre sucede eso. Y hago mucho énfasis en el tema de las amistades y las relaciones porque desgraciadamente no todo el tiempo, y más la gente que sufre de este tipo de trastornos, es muy común lo que decíamos, lo que ya repetimos varias veces en las adicciones. Pero bueno, el caso de los artistas, la mayoría somos personas que somos sensibles y hay varios artistas, inclusive los que rentan estudios aquí en la casa, que tienen algún tipo de ansiedad o depresión y todo eso, y muchas veces los artistas pasamos mucho tiempo solos. O sea, yo no puedo por ciertas condiciones que tengo físicas, pero paso mucho tiempo, o pasas tiempo leyendo, o pasas tiempo viendo Instagram, que también las redes sociales es un tema que no hemos tocado. Para la salud mental, las redes sociales a veces es el FOMO de no estoy en la Fórmula 1, o no estoy en el bar de moda, o no estoy en el restaurante de moda, estoy en algo que es más importante que eso, ¿no? Pero el no querer como que ser, por un lado, es como el tema del protagonismo, o sea, de estar en todos lados, estar con las personas famosas y todo eso, que eso es muy común en los artistas. Digo, cuando estaba en Nueva York me tocó conocer a los de Matrix y a Cyndi Lauper, o sea, gente así, pero eso no te va a llenar, y cuando estés en crisis lo más probable es que te quedes solo, o sea, a menos de que tengas a alguien en tu familia que te apoye. Y la depresión, que esa etapa no se habla demasiado porque pues es depresión justamente, te aísla. Entonces, ¿cómo puedes vivir en un proceso donde tienes esas dos fases, ¿no? La parte depresiva, pues ahí muchas veces es donde se gestan los proyectos, porque tienes tiempo para reflexionar sobre la muerte, y la tristeza también, pues es una condición humana. Entonces sí, como que son todas estas partes de las emociones que pues ya Disney lo ha hecho muy bien. Y las escuelas ahora te enseñan a que todos los días dediques un minutito a tener conciencia de las emociones. A mí me gustaría así decir que estamos ya un poquito más arriba en la lucha del estigma y que eso hay que seguir adelante, ¿no? Tampoco es que tengamos que inventar el hilo negro ni el agua hervida, ¿no? Pues sí, la última pregunta. ¿Cuál sería su opinión? Esperamos. ¿Cuál sería su opinión respecto a las políticas públicas en torno a la salud mental en México? Si quieres que tú y yo la cierro. Híjole, es que las políticas públicas sobre salud mental son complejas, son muy complejas. Quizás vos por salud mental, que tienes más contacto con las autoridades, nos podrá decir en qué condiciones estamos. Yo a nivel usuario tengo una opinión muy clara y es una sola cosa, que es los seguros de gastos médicos no cubren condiciones de salud en México. Yo como usuario he tenido experiencias con el seguro y si aceptas públicamente en un hospital que tienes este tipo de cosas, es complicado. Pero bueno, vos por salud mental, que es una institución que se dedica a eso, creo que tiene... Precisamente el año pasado, en el que se reformó el artículo 136 en la Cámara de Senadores, que incluye la inclusión en hospitales generales de la salud mental. Entonces, cualquier persona que se sienta mal, están capacitando a las personas
para que llegues en el primer nivel de atención clínica y puedan ellos diagnosticarte. Incluso si llegas en crisis, te pueden atender en un hospital general del gobierno y junto a la persona que tiene apendicitis uno puede estar viviendo su crisis de manía. Pero bueno, la idea es hacer cobertura. O sea, tratar de ser más inclusivo para las personas de comunidades que la atención mental al alcance de la mano. Pero van a dejar solamente 3 hospitales especializados en México, que es el Juan N. Navarro, el Instituto Nacional de Psiquiatría y el Fray Bernardino. Ya no va a abrir más O sea, solo va a haber tres y hospitales no hay todavía estas casas que se llaman de medio camino para que la gente se capacite y pueda salir a inserción laboral. Entonces, bueno, pues prácticamente yo creo que es un buen planteamiento porque es muy parecido a lo que tienen en Francia, pero en México va a tardar mucho, porque tenemos un psiquiatra por cada 150,000 personas. Entonces, la cobertura es mínima en salud mental, como se llama, pública. En privados nos va mejor, pero pues, sí, eso la gente que realmente no tiene los recursos, que es la mayoría. O sea, es complicado, pero bueno. Además, se supone que cada país tiene que gastar el 2% de su Producto Interno Bruto en salud mental. Y aquí en México no alcanzamos ni el 0.6. Porque de ese 2%, doctor, el 80% de ese presupuesto es para hospitales. Entonces, nada más le queda 20% para que se destine a clínicas y para que se destine a medicamentos y atención de difusión de salud mental, que son campañas que deberían de hacerse en primaria, ¿no? Si ves al chiquito aislado, bueno, pues que alguien se acerque, que pueda detectar desde la niñez cualquier cosa. Ahora, yo sí creo que también, más allá de las instituciones y los hospitales psiquiátricos que existen en México, también hay una responsabilidad por parte de las farmacéuticas. O sea, de las farmacéuticas. O sea, al final, todo este proceso, todos somos consumidores de medicamentos. Pero, bueno, si quieres, las farmacéuticas es otro tema. Pero no está tan alejado de la salud pública. Y en temas de salud pública, si tienes un seguro privado, y eso es distinto, pero aún así el seguro privado no te lo cubre. Ahora, esta fundación, por ejemplo, de Gorrita, que yo siempre hablo de Gorrita, pero es una fundación de salud mental, pero en Canadá. Entonces dices, ¿cómo es posible que primero te buscan la gente del extranjero antes de la salud pública actual? O sea, ¿dónde están los de la Secretaría de Salud? ¿Dónde está la gente que debería de estar sentada en una conversación sobre ese tema? Un diputado, un senador, o sea, gente que realmente puede cambiar la ley sobre salud mental. Se está comenzando ese esfuerzo. Voltear los presupuestos es el objetivo. La psiquiatría en la tendencia mundial ahora es la psiquiatría comunitaria. Ir al primer nivel, ir a las escuelas, ir a las iglesias, ir a los clubes deportivos. Lamentablemente el 50% de las patologías de salud mental debutan antes de los 15 años. Entonces, ¿dónde tenemos que estar? No queremos estar en los hospitales. ¿Que está difícil hacer la transición? Sí, está difícil, pero la tenemos que empezar. No sé si es la mejor manera o lo están haciendo bien, mal, regular, pero se tiene que hacer. Y se está haciendo este esfuerzo para colocar políticas públicas de psiquiatría comunitaria. Y ahora, cuando yo me formé como psiquiatra, nunca salíamos a comunidad. Ahora los psiquiatras en formación tienen que hacer pasantías y tienen que hacer rotaciones en comunidad. Entonces se está modificando, ahí va a estar ese cambio. Lo estamos sensibilizando, los grupos tomadores de decisiones ahí están, la Cámara de Senadores tiene cierto nivel de apertura, la Cámara de Diputados
diputados también. A veces somos más afortunados, a veces un poquito menos afortunados. La secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores pues es traductora de francés al español, entonces cuesta trabajo hablar de temas médicos con ella, pero se abre y abrimos, y hablamos, se trabaja. El chiste es abrir estos canales y sí, transmitir esta información bien importante de que no se trata ya de sectorizar, alienar al paciente psiquiátrico. El paciente psiquiátrico va a estar al lado de alguien que tiene apendicitis, del que tiene hipertensión, del que tiene diabetes, y así deberían de estar sus medicamentos, y así debería de estar de fácil su atención clínica. Un psiquiatra por cada 150,000 pues no nos alcanza. Tenemos que diversificarlo y se está empezando. No me gustaría transmitir solo el escenario pesimista de entonces salgan de aquí y lloremos todos porque nunca vamos a reunir los elementos, sino saber que se está trabajando y que solo pues hay que apoyarlo. Sí, y yo creo que la industria farmacéutica después de la pandemia se han vuelto unas personas que tienen recursos, y la responsabilidad social de parte de las farmacéuticas también debe ser más importante. Pero yo sí creo que el cambio tiene que ser a partir de la sociedad civil. Si nosotros no exigimos como personas y no ejercemos un voto para realmente hacer un cambio, entonces tú tienes que ser responsable, y esa responsabilidad te va a dar, por un lado te puede dar mucha credibilidad o te puede marginar también. Entonces es complicado meterse en un tema político de salud mental, porque si realmente, si te pones en contra, pues entonces la gente va a decir, no, pues esto tiene límites, ¿no? ¿Hasta dónde? Yo tengo una opinión, pero yo como Miguel Ángel Cordera como artista, como profesional, y aparte tengo una opinión como una persona que es usuario de salud mental desde hace muchos años. Entonces, si no hacemos equipo con la gente que ya de por sí trabajamos en salud mental, que somos pocos, difícilmente vamos a convivir con grupos mucho más grandes, ¿no? Entonces, si son personajes públicos como amigos como Tita de Molotov, o como, no sé, gente que está también desde hace mucho tiempo aportando a una sociedad a través de los medios masivos, qué padre que él pueda pararse y decir, sí, yo soy personaje público y aparte soy usuario de salud mental. Entonces yo creo que muchos de las personas que estamos en un medio de alguna forma más visible, y eso es lo de Voz por Salud Mental, ¿no? Dices, el dicho no es el dicho, pero es el motivo de Voz por Salud Mental es solo somos invisibles, unidos somos invisibles. Y yo creo que sí, de alguna forma, eso es importante. Pero bueno, si quieres... Pues ya daremos más bien paso a las preguntas del público, así que ahora sí. Bueno, yo más que preguntas, como comentarios, me desilvaré. Bueno, voy a empezar, a lo mejor puedo hilar a partir del estigma. Yo también tengo la profesión de médico, no soy psiquiatra, soy internista. Y a mí me da, quizá porque el resto de la población no está formado con nosotros, esto de que se sientan estigmatizados porque uno emite un diagnóstico. Entonces, porque empiezan que los estás etiquetando, entonces ¿cómo voy a denominar a una paciente o un paciente que tiene diabetes? Entonces, es un paciente que tiene diabetes, finalmente lo ven ustedes como una etiqueta, pero es la clasificación de las diversas enfermedades, que nosotros también le decimos patologías. Pero, hablando del estigma, esto que tú decías que cuando estás en un estado depresivo o en un estado maníaco, en el caso de la bipolaridad, el sentirte solo porque no tienes más que a tu familia, porque la familia, sobre todo los padres,
o el padre o la madre son incondicionales, porque a veces no son los dos. Por ejemplo, en el caso de los pacientes con trastorno por déficit de atención, yo he visto familias, bueno, les digo, pertenezco a una familia con trastorno por déficit de atención. Yo soy una persona que me autodiagnostiqué porque los psiquiatras me dicen que no, que mi comorbilidad es lo que tengo, la ansiedad y la depresión. Tengo una hija que es artista plástica, formada en Esmeralda, que tiene trastorno por déficit de atención y por eso es que ando, o sea, llegué a vuestro salud mental hace mucho tiempo. Y esto que dices del estigma, perdón que me regrese otra vez, es que ya ve cómo lo somos de dispersos los TDA. Pero al final llega. Ajá, pero al final llega después de mucho. Entonces, yo a los amigos de mi hija y a la familia les digo, ¿no? Ahora que lo siento con más apertura, les mando muchos videitos, sobre todo de los españoles de los congresos de TDA, para que entiendan, somos una familia con TDA y vean qué características tenemos cada uno. Y a los amigos de mi hija les comento también de su situación, porque cuando hay discusión, porque haz de cuenta, así como la manía, cuando está la impulsividad dura, entonces ella discute mucho con sus compañeros, los confronta y demás, y que los otros se alejan, ¿no? Entonces es informarles para que no todos van a acercarse, ¿no? Muchos se van a alejar y otros a lo mejor van a entender, también les mando videos, y esos son algunos de los que van a estar cercanos. Y entonces, desde el estigma, decir esto de reconocer que tengo una problemática, informarle a los otros, quitarnos esto de qué van a decir. Sí, ¿qué dirán? Ajá, y entonces es trabajar mucho, yo digo, en la educación de la población general de estas falsas creencias. Sí. Porque es lo que determina que un paciente con diabetes esté muy mal y termine como va, porque le hacen caso a todos los demás, no hacen caso al médico, las personas dicen, no, pues es que tu médico ni le atina y cosas así, ¿no? Entonces eso, por un lado, relaciona lo de el estar solo. Si uno habla, no es salir del closet, porque pues ahí, ¿no? Lo manifiesta. Yo creo que algunos entenderán y eso será más a cargo. Por el otro lado, lo que decía el doctor de esta situación bueno, usted dijo, es una enfermedad del cerebro. Y yo le quiero hacer aquí una pregunta. Entre trastorno y enfermedad, ¿por qué se siguen manejando, por ejemplo, trastorno por déficit de atención? Sabemos que hay una alteración genética de los receptores, de la serotonina, o sea, de todos los neuroquímicos. Sí. Y entonces, ¿por qué se dice que no es una enfermedad si en otras patologías de tipo genético sí se considera como una enfermedad? Por ejemplo, una deficiencia de galactasa y cosas así. Sí, correcto. Y fíjese, acá el término adecuado se llama neurodiversidad, donde ahora se englobaron varias condiciones del desarrollo que me condicionan una forma diferente de entender el mundo, una forma diferente de analizarlo y de ejecutarlo, llevando más cercano a la gente y pudiendo tener la solución de una forma más simple, más sencilla y con menos misticismo. Entonces, si yo tengo espectro autista, si yo tengo una condición del neurodesarrollo, tengo déficit de atención, ahora me quito la etiqueta de enfermo y me pongo la etiqueta de condición, donde esa condición me hace diferente a los demás, pero puedo funcionar en el mundo con mis diferentes muletas, con gran éxito. Que usted es un ejemplo de eso. Dice, bueno, pues les aviso a los demás, voy, trabajo, si me ven un poquito diferente, pues tienen la confianza de ayudarme en el automonitoreo y de tomar mejores decisiones, pero es para llevarlo más cerca de las personas, un poquito quitarnos del mundo de los diagnósticos categóricos, hacer los espectros y que esto lo puedan sentir cercano
y no me aleje de los demás. Entonces yo soy alguien con déficit de atención, entonces estoy condenado a ser tonto, a no ser exitoso, a no sacar la universidad y me va a ir pésimo en la vida. No, soy neurodiverso, tengo una condición, puedo aprender a aprovechar, y de hecho en la neurodiversidad ahora, en lugar de decirle todos los días al que tiene déficit de atención, ¿cómo eres menso? ¿Por qué no te concentras? Me tengo que centrar en sus virtudes, lo que tiene mejor, que si yo hago una potenciación de esas virtudes, voy a salpicar a sus defectos y entonces va a ser alguien con mejores porcentajes de éxito. Entonces por eso es que hemos cambiado un poquito el lenguaje en ese sentido. Entonces ahora es condición. Ahora es una condición en la neurodiversidad, no digo todo, no les decimos condiciones ahora a la depresión o al espectro bipolar, porque ahí sí la diferencia muy clara es que hay reglas específicas de tratamiento que ahorita las tratamos de reflejar muy bien. Que en la neurodiversidad pues tenemos personas, me gustaría poner algunos ejemplos, ¿no? Está Michael Phelps. Su mamá lo identificó desde muy chavito como alguien diferente, nunca quiso darle tratamiento para el déficit de atención, lo reprobaban en las escuelas, pero era un animal en la alberca, ¿no? Entonces pongamos a nadar el niño, que gane 23 medallas de oro, pero luego pues que lo cachan fumando marihuana a todos los medios de comunicación, le quitan el contrato de McDonald's, de Adidas, y ahora no tiene dinero y vive de la caridad, ¿no? Entonces, bueno, esta condición tiene reglas donde podría llevar un mejor tratamiento, se potenció muy bien sus virtudes, pero no nos podemos olvidar de que necesitamos medir, ver los neurotransmisores y ver las mejores maneras de nivelarlos. Sí, pues sí, es que es algo que así como la mamá